Aquí es muy importante el término comportamiento. Aquí es donde empieza el problema fundamental. El término comportamiento, los psicólogos lo hemos asumido como si fuera indígena de la psicología. Es decir, si al hablar de comportamiento hablamos de lo psicológico. No es cierto, es decir, los físicos hablan de comportamiento de los átomos, de las partículas, los químicos de las moléculas, los biólogos, bueno, los citólogos son un buen ejemplo, hablan de comportamiento instintivo, hablas de comportamiento celular, hablas del comportamiento eléctrico de la corteza cerebral, hablas de muchas cosas. Y en ciencias sociales se habla de comportamiento de masas, de comportamiento de instituciones, de comportamiento de todo, comportamiento económico, comportamiento del mercado, ¿no? Cómo se comporta el mercado, ¿no? O sea, el término comportamiento no es propio de la psicología, entonces, ojo, para saber de qué comportamiento hablamos hay que agregarle a comportamiento psicológico, y ese no es una redundancia, es al contrario, una delimitación. El comportamiento psicológico es diferente del comportamiento biológico y es diferente del comportamiento social. Porque si no es diferente, no necesitamos psicología. Así de sencillo. Si el comportamiento psicológico es igual al biológico, pues biología pura. Si es todo comportamiento social, ciencia social pura. ¿Cómo definimos el comportamiento psicológico? El comportamiento psicológico lo tenemos que definir como una relación de un individuo con un otro individuo o con un objeto de estímulo en el medio ambiente o un evento, un acontecimiento de estímulo. Pero los dos componentes deben ser individuales. Si no son individuales, ya no. Eso de que decían los operantes, era interacción del individuo con su medio ambiente, no. La interacción del individuo con su medio ambiente no es psicológico, porque el medio ambiente no es individual, el medio ambiente son millones de cosas. Eso no es individual, eso no tiene sentido. Tienes que hablar de un componente del medio ambiente. Ese componente del medio ambiente, dado que estamos tratando con entidades biológicas, puede ser otro animal de la misma especie o de otra especie. Ojo. Puede ser otro ser vivo, como una planta, o puede ser un objeto inanimado. En el caso humano, además, puede ser otra persona. ¿Está bien? O puede ser un libro, es un objeto de estímulo también. Entonces, cuando ya delimitas eso, ahora dices, sí, pero eso no es suficiente para distinguirlo de cómo sé cuando está con otros individuos que es social o ecológico de tipo biológico, que lo biológico tiene dos componentes, uno dentro del organismo, es decir, el funcionamiento del sistema en general, en donde el sistema nervioso es el coordinador de todos los sistemas diferenciados. La única función que tiene el sistema nervioso es coordinar las funciones de los otros sistemas. Por sí mismo es un inútil, no sirve para nada. Es como un presidente de gobierno, ¿no? Si no tiene todo un aparato de Estado, el presidente de gobierno no sirve para nada, bueno, igual el sistema nervioso. El sistema nervioso no es un sistema de relación con el mundo, sino es un sistema de relación interno del organismo. Es un coordinador de sus sistemas, eso es lo que hace el sistema nervioso. Ahí no hay nada. No hay nada más que estómago, hígado, corazón, metabolismo, hormonas. Eso es lo que hay. No hay nada de los fenómenos psicológicos de la mente, nada de eso. Dicen, es que si le quitas el sistema nervioso, si le quitas el cerebro a una gente ya no hay fenómenos psicológicos. No, pero si le quitas el corazón tampoco, porque está muerto, o sea que no. El argumento de la omisión o de la ablación es un falso argumento lógico, ¿no? La exclusión de algo no te demuestra que lo que desaparece radica en lo que excluyes, eso es absurdo, ¿no? Si tú le quitas las ruedas a un automóvil, el automóvil no se mueve, lo cual no quiere decir que la fuerza motriz está en las ruedas, ¿no? No tiene ningún sentido ese argumento. Bueno, entonces el comportamiento psicológico tenemos que distinguirlo del biológico y del social. El comportamiento social es muy fácil de definir. La unidad mínima de comportamiento social son las relaciones interindividuales de por lo menos dos personas, siempre bajo contingencias de tipo institucional, sean formales o informales. Las instituciones formales son las instituciones típicas, la escuela, el gobierno, la educación, la religión, todo eso. Y las informales, la familia, los amigos, los clubes, el ocio, todo ese tipo de cosas. No, ahí no hay mucho problema. Y la unidad son los dos, no puedes separarlos, porque si los separas se pierden. Es decir, no es uno con otro, sino que la unidad son los dos. Ese es el comportamiento social. En el comportamiento biológico, lo que tú tienes son formas reactivas, ya sea respecto a tu propia especie y el hábitat, o que midas las reacciones específicas o generalizadas de manera, vamos a decir, artificial,
pero que al final son reacciones que son siempre reacciones consistentes, sistemáticas e iguales. Tanto el comportamiento social como el comportamiento biológico tienen una característica, que son patrones relativamente constantes que no cambian. El corazón funciona como funciona, el hígado funciona como funciona. Lo que llaman conducta instintiva son los patrones de interacción ecológicos. Los perros ladran, se reconocen como perros, aunque no los hayan presentado y tengan pelajes y caras distintas y cuerpos distintos. Los perros comen siempre cierto tipo de cosas y no otras. En fin, si cambias el hábitat, se ajustan, pero después del ajuste se vuelve otra vez estereotipado el tipo de patrón, no hay ningún problema. No es porque haya un instinto dentro, le llamas instinto a ese patrón ecológico compartido por los animales de manera consistente y que lo adquieren a través de las relaciones de apego, en el caso de muchos mamíferos y aves, y simplemente a través de la experiencia automática en el medio a partir del nacimiento, ¿no? No creo que las medusas tengan relaciones de apego y cosas de ese tipo, pero bueno. Es decir, normalmente desarrollan relaciones de apego todos aquellos tipos de animales que no nacen maduros y que tienen que ser cuidados en una etapa temprana, ¿no? Son básicamente mamíferos y aves, básicamente. El comportamiento social es lo mismo, son costumbres. Las costumbres no cambian, es lo que estudian los antropólogos, ¿no? Y los sociólogos, ¿sabes? Son las costumbres. Y los efectos de esas costumbres las estudian los politólogos y los economistas y los juristas, que establecen después cánones de cómo se comporta la gente siempre posteriormente, o previendo que no vayan a cambiar porque no nos interesa. El Tribunal Supremo, por ejemplo, eso no puede cambiar. Entonces, la conducta social siempre es una conducta que se conforma a criterios colectivos, es relativamente homogénea entre individuos, o sea, cuando tú llegas saludas de la misma manera. Hay una gama de variaciones de saludo, pero tienes que saludar. Si vas a comer, bueno, puedes comer más rápido o menos rápido, pero tienes que usar tenedores, etc. Todo ese tipo de todo es comportamiento social. Bueno, y el comportamiento psicológico, entonces, ¿dónde queda? El comportamiento psicológico queda cuando, ojo, cuando a nivel ecológico, en el caso de los animales, y a nivel social, en el caso de los humanos, se da una transición de comportamiento en un individuo particular respecto a sus circunstancias, que es lo que llamamos usualmente aprender algo, en términos coloquiales. No es una buena palabra, pero o lo que la gente ha llamado adquisición de comportamientos. Entonces, lo que haces es que tú tienes un determinado patrón reactivo, activo, en una situación, la situación cambia y ahora tú individualmente tienes que volver a conformarte o ajustarte a esa situación. Socialmente en términos del grupo, en los animales en términos de las propiedades del hábitat, las propiedades psicológicas del hábitat. Territorio, nutrición, reproducción, defensa, son las 4 grandes dimensiones de la conducta biológica. Lo que haces ahora es que lo que hacías antes tiene que cambiar de función respecto a circunstancias. Y eso es a lo que llamamos desligamiento funcional. Es una transición de comportamiento respecto a las circunstancias. El comportamiento puede ser el mismo, pero cambia la funcionalidad del comportamiento. En el momento en que el desligamiento funcional tiene lugar y se estabiliza la conducta, deja de ser psicológico. Vuelve a ser social o biológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que lo psicológico solo tiene lugar como desligamiento funcional de las interacciones del individuo con sus circunstancias. Y se acabó. Pero que si no hay comportamiento biológico y comportamiento social, el comportamiento psicológico no existe. No tiene sentido siquiera hablar de él. El comportamiento psicológico no es previo al social. No. Es, y ahí es donde viene la nueva definición de psicología, lo psicológico es un fenómeno coextensivo del comportamiento biológico y o del comportamiento social, coextensivo. En sí mismo lo psicológico no tiene sustancia. Es la única disciplina sin sustancia. Y por eso inventaron la mente como sustancia. O sea, históricamente tiene sentido.
Fue una mala estrategia inventar una sustancia inexistente. ¿Por qué? Porque cuando a finales del siglo XX ya la gente, hablar de la mente como una entidad que anda por ahí sola flotando, dijo, no, bueno, la mente es la función del cerebro, pues eso es comportamiento biológico, no necesita psicología. O sea, cualquier reducción de lo psicológico al cerebro es biología. No necesita psicología. Y cualquier reducción, que es lo que hacen los otros, del comportamiento psicológico como un simple reflejo del imaginario social, pues tampoco necesita psicología. Hace ciencia social o antropología, lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo psicológico? Lo psicológico es el desligamiento funcional de los patrones reactivos de un individuo en circunstancia, ya sea como a partir del comportamiento biológico o a partir del comportamiento biológico y comportamiento social. Y por lo tanto, lo psicológico, solo como objeto de conocimiento, es un objeto de conocimiento coextensivo del comportamiento biológico y del comportamiento social. Por lo tanto, los psicólogos deben aprender un poquito de biología y un poquito de ciencia social bien, para no decir tonterías. Para no decir tonterías. Para no decir tonterías. Para no decir tonterías. Para no decir tonterías.